Hello, everyone. Welcome to the fourth webinar of our Winter-Spring 2002 webinar series. Today we have Dr. Manuel Gandara with us, who will be presenting his research on a pre-Columbian archaeological site in the state of Morelos, Mexico. Before we get started, while we meet in a virtual platform, we would like to respectfully acknowledge the importance of the land which we call home. From coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations peoples. Today, we have two announcements before we start our webinar. First, we are pleased to announce that the second volume of our online journal, Class Notes, will be available in June. We would like to thank all of the members who submitted their work. We would also like to remind you that class, alongside the University of Toronto Archaeological Centre, are hosting the Thinking Beyond Borders, New Insights on Past Social Dynamics from Latin America online session at the upcoming 54th annual meeting of the Canadian Archaeological Association that will take place on April 28th. We encourage you to attend the session. Now I will pass it on to Diana, who will introduce today's guest speaker. Hello, welcome everyone. Thanks for joining us today to our last class webinar of this series. I have the pleasure of introducing our speaker today, Dr. Manuel Gándara Vázquez. So now we'll switch to Spanish to introduce him. El Dr. Manuel Gándara Vázquez es doctor en Diseño y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios doctorales en Antropología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Michigan. Investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1972. Es arqueólogo de formación original. Ha escrito artículos y libros sobre teoría arqueológica, epistemología y metodología de las ciencias sociales, así como sobre cómputo educativo e interacción humano-computadora. Y más recientemente sobre la divulgación como herramienta de conservación del patrimonio arqueológico, en particular mediante el uso de nuevas tecnologías y estrategias de comunicación. Es pionero en el uso de los medios digitales en educación y en museos. Desarrolló más de 3 docenas de programas interactivos para museos y exposiciones mexicanas. Dirigió la ENA y el Centro de Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Adaptó la estrategia de educación patrimonial, interpretación temática, al contexto latinoamericano, desarrollando la divulgación significativa, que se ha aplicado en exposiciones y sitios arqueológicos. Es asesor de proyectos nacionales e internacionales sobre divulgación y consultor sobre usabilidad para aplicaciones educativas. Fue becario Fulbright y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recibió el premio de académico distinguido de la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el posgrado en Estudios y Prácticas Museales en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Muchas gracias por compartirnos su plática el día de hoy. El doctor Manuel Gándara tiene la palabra y muchas gracias nuevamente. Micrófono primero. Muchas gracias, Diana, a Patti, a todo el equipo, a todos los organizadores de esta increíblemente oportuna y útil asociación. Comentaba yo hace un momento fuera del aire, que en los tiempos en los que Mike Blake, que está por ahí, y yo compartimos nuestros días en Michigan, hubiera sido genial para los latinoamericanos que hubiera habido una asociación similar en Estados Unidos. No sé cómo se nos ocurrió esta idea, porque es magnífica. Entonces, felicidades por esta iniciativa. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir lo que voy a presentarles hoy. Hablo muy rápido y la única cosa estimulante que he tomado hoy es café, si me pueden creer, o sea, así soy ya de por sí. Entonces, para aquellos que me van a seguir en español cuando su idioma es el inglés, les ofrezco que las láminas que voy a utilizar de PowerPoint se las puedo hacer llegar para luego revisarlas con más calma. Y entonces no tener que sufrir tratando de seguirme el ritmo, porque hablo de veras como ametralladora. Voy a compartirles la presentación y decirles que en general lo que voy a presentar tiene que ver
con un problema enorme que se deriva del tamaño también enorme del patrimonio arqueológico en mi país. Y como una solución para enfrentar esto es ni más ni menos lo que en inglés se llama Heritage Interpretation, en particular una forma de ese Heritage Interpretation, interpretación patrimonial, que desarrolló el doctor Sam Ham desde la Universidad de Idaho y que se llama interpretación temática. Vamos a ver cómo eso funcionó y sigue funcionando y cómo lo hemos adoptado en México. Entonces voy a compartir la pantalla, que siempre es una bonita aventura, en Zoom. Y voy a compartirles también el audio, porque voy a ponerles por ahí algún audio. Entonces, un segundo, porque la que quiero compartir es esa. Creo que ahí está. Y ustedes me dicen si lo que están viendo es la pantalla de la presentación o la de la edición. Ya se ve la Sí, ya, es la presentación. presentación. Perfecto. Entonces he llamado esto la interpretación patrimonial, el enfoque antropológico histórico desde México. Y los 3 puntos que veríamos hoy son estos. ¿Por qué es importante en nuestro país esta interpretación patrimonial? ¿En qué consiste la manera en que la hemos adoptado a México y se está usando en algunos lugares de Latinoamérica? ¿Y cómo lo estamos empleando en Xochicalco en particular, que es este sitio del estado de Morelos, en donde vamos a estar en un momentito más? Es parte de un mapa de los sitios arqueológicos abiertos al público. En México les llamamos sitios, en España y en otros lugares de Latinoamérica le llaman yacimientos. Pero son asentamientos arqueológicos de diferentes tamaños, muchos de ellos ciudades, y en México todos ellos están bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una institución federal, que es la responsable por estos sitios. Tenemos 200 de ellos abiertos al público, la mayoría están en el centro y el sureste del país, pero también los hay en el norte. Esto es parte de un patrimonio grandísimo, 200 abiertos al público, pero sabemos que de estos 200 todavía hay más, hay cuando menos 60,000 registrados oficialmente que tienen, digamos, su acta de nacimiento. Ha ido un arqueólogo, ha llenado una serie de formatos legales que hay que llenar, y entonces hay 60,000 registrados, que son bastantes, y resulta ser que eso no es más que un pedacito de los que habría, porque en los 80s hubo un proyecto que se llamó el Proyecto Atlas Arqueológico, utilizando todavía estos estereoscopios portátiles de mano, se hicieron estudios en todo el país y se encontraron cuando menos unos 250,000 de estos sitios en el país. Y para que un sitio se vea una fotografía aérea de la escala que estábamos usando en esa época, pues tiene que ser de un tamaño bastante considerable. Sabemos por los estudios regionales, de los cuales aquí les muestro solo algunos de los que ha habido en el altiplano central, que muchas veces estos sitios no están solos. Esto nos lo enseñó pues al principio el proyecto pionero del doctor Sanders en la Cuenca de México, pero también los proyectos de Flannery y otros en otras regiones, el proyecto Garza Cook en Puebla, Tlaxcala, en fin. Y lo que hemos aprendido de estos estudios es que por cada sitio visible en foto aérea, para ser visible tiene que tener como menos un buen número de metros. Ese sitio tenía a su vez sitios subsidiarios y estos sitios que los nutrían. Tenemos aquí una foto de un mapa de la región de Tres Zapotes, en donde se ejemplifica esta jerarquía regional y en donde vemos que por cada sitio mayor hay cuando menos otros 4 que lo sostienen. Entonces, en los 80 se detectaron 250,000 de estos sitios cuando menos con un montículo, pues multipliquen, ¿no? 250,000 por 4 nos da cuando menos 1,000,000 de sitios arqueológicos, potencialmente. Y esos son los arqueológicos, pero no son todos. ¿Por qué? Porque también tenemos la obligación en el Instituto de Antropología de cuidar la arqueología colonial e histórica, ¿no? Como este convento en Oaxaca, el convento de Santo Domingo. Y somos responsables de los sitios subacuáticos y sobre los sitios sumergidos en aguas internas, los sitios riberinos. Somos también responsables por toda la arqueología que tiene que ver con cazadores-recolectores, que incluye petroglifos, pintura rupestre, campamentos, y también cuidamos los yacimientos de materia prima prehispánica, como este de obsidiana en la Sierra de las Navajas. Entonces, podemos estimar, yo creo, sin mucho riesgo, aunque obviamente aquí hay una discusión entre los expertos, y Elina dice, no, Manuel, cuidado, no digas son 1,200,000, porque no podemos saber exactamente cuántos son. En efecto, los arqueólogos no nos ponemos de acuerdo a veces en qué es un sitio, ¿no? Pero digamos que mi propia estimación como académico es de que podemos estimar 1,200,000
sitios en México. Obviamente no todos de la misma importancia, muchos de ellos redundantes entre sí, algunos otros ya muy destruidos, pero para tener un número, cuando menos, que nos sirva de punto de partida, para lo que voy a hacer enseguida, que es mostrarles un argumento que desarrollé hace algunos años, que le llamo el argumento de la numerología. Porque entonces les voy a dar un número, les voy a pedir que piensen ese número, ¿no? Que le agreguen su edad, que resten el número que estaban pensando y van a ver lo que sucede. No, no es cierto. El primer número, ya lo dije, es 1.200.000, que es el número estimado de sitios arqueológicos en este país. El segundo número que les voy a dar es interesante porque es 1.200. ¿Qué son 1.200? 1.200 son el número de arqueólogos que en total trabajan en México. Es decir, los que están contratados por el Instituto de Antropología, que somos alrededor de 400 y feria de base, más otros contratados, más los de las universidades locales, más los proyectos extranjeros, más las fundaciones extranjeras. Si sumamos todo eso, y sobre todo ahora que hay muchos programas de arqueología en el país, pues llegamos como a 1.200 trabajando de manera continua en el país. Y pues bueno, si eso es así, pues ya se imaginarán que esto podría ser la crónica de una derrota anunciada, porque pues no parece muy fácil que vayamos a poder 1.200 cuidar 1.200.000. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar? Pues yo creo que no, ¿verdad? Pero tal vez sí deberíamos, porque resulta ser que habría una manera de darle la vuelta a este problema, porque hay un tercer número, y que serían 12 millones. Y como verán, hay un truco con mis números, todos tienen algo en común, espero que lo hayan notado, y en realidad este número es un número tramposo, porque antes de la pandemia en México, este número era 24 millones, más o menos 25 millones de personas que visitan nuestros museos y sitios arqueológicos. Y entonces, ¿qué tal que ellos pudieran ser aliados potenciales en la conservación de estos sitios? Pensamos que ahí está la esperanza, pero ¿se está realizando esta esperanza? Pues nuestra idea es que tal vez no. Porque vemos, por ejemplo, a este niño, ¿no? En un museo de arqueología, que está mucho más interesado en su tablet que en lo que tiene atrás de él. Y habría que preguntarnos si en el trabajo que hemos avanzado muchísimo gracias a un área que se llama la Dirección de Operación de Sitios del INAH, que fue la primera en poner lo que ellos llaman señales, que son paneles o carteles, cédulas, le llamamos en México, interpretativas. Hemos avanzado mucho, pero aún así parece que la gente todavía no entiende su papel como ayuda, como custodios, como steward, ¿no? El stewardship de parte de los ciudadanos de este enorme patrimonio. Y esto lo sabemos porque hicimos 5 estudios con mi equipo de trabajo allá en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en donde yo tengo mi trabajo. Hicimos 5 estudios, ahí ven ustedes los nombres de los sitios y las fechas. Algunos de ustedes seguramente recordarán algunos de esos nombres, como Palenque o Uxmal, que son muy famosos. Y el último fue en el Tajín, en el Xochicalco. Y en el estudio que hicimos en el Tajín, que fue el segundo de ellos, en 2014, a mí me dejó muy sorprendido el comentario de una mujer que después de haber visitado el sitio durante unos 40 minutos, que yo no pensé que iba a aguantar porque llevaba unos tacones como estileto de heels, ¿no? Como para matar a una persona, los llevaba a este sitio y dije no va a aguantar nada. Cuando salió, me reconoció por mi identificación de Lina y me dice, Tajín es el sitio maya más bonito que he visto en mi vida. Y el problema es que el sitio maya más cercano está a varios cientos de kilómetros de ahí. O sea, algo está pasando, que ni siquiera cosas tan básicas logramos hacer que la gente lo registre. Entonces, ¿por qué no está pasando eso? No tengo tiempo para meterme en mucho detalle sobre las causas que yo atribuyo, que son responsables de esto, pero para mí son 3. 2 maldiciones, la maldición del conocimiento y la maldición de la cotidianidad, voy a explicar. Una confusión entre difundir y divulgar, y un enfoque erróneo, centrado en cualquier otra cosa menos que en el público. Y entonces el resultado es eso, que la gente momentáneamente se siente muy bien, les gustan mucho nuestros sitios arqueológicos, todos nos dan calificación la más alta posible, los sitios están bien conservados, están limpios, y la gente cuando menos el tiempo que está ahí se siente muy mexicana, y este es nuestro pasado, y luego salen al McDonald's y al rato se los olvida, ¿no? Pero no salen de ahí con un espíritu de conservación, con un disfrute profundo, una comprensión profunda de lo que vieron. Y eso no es problema de ellos, es problema nuestro. Y creo que se deben estas 3 cosas. La primera maldición es la del conocimiento, que se reconoció en la economía y ahora se ha encontrado en otros campos, que básicamente, simplificándolo un poco, dice que quien sabe algo, asume que todos los demás lo saben, o que les interesaría saberlo. Y además, si he dedicado mi vida a un tema, pues debe ser un tema importantísimo para todos, no nada más para mí. Entonces yo puedo decir, como dice la UNESCO, ¿no?, que Xochicalco
es un sitio particularmente bien conservado del epiclásico. Y asumen que todo el mundo sabe qué significa el epiclásico y que tiene una idea de que significa que esté bien conservado, por ejemplo. Y entonces no nos molesta, no nos preocupamos en tratar de explicar qué es eso. Entonces todos los términos técnicos que usamos separan al público del patrimonio. Yo nunca pongo bibliografía en una presentación de PowerPoint, pero para que vean que no me lo inventé, hay aquí las referencias. Desde los 80s, cuando menos se conoce este problema, y es muy común, y es legítimo en cierto sentido. Yo le dedico toda mi vida a estudiar algo y pienso que a todo el mundo le va a interesar. Y por lo mismo, cuando voy a hacer difusión, divulgación, etcétera, entonces pienso que todo el mundo va a estar tan interesado como yo. Y por eso, por ejemplo, porque dicen que siempre pongo los malos ejemplos mexicanos, no, es un ejemplo de Sevilla, es un sitio afuera de Sevilla, en donde pues está la cédula, yo les llamo librocédulas, ¿no? Explicando de qué se trata este edificio, luego la cédula en inglés, y luego creo que no les alcanzó y pudieron una pequeña cédula adicional, para que la gente que vino seguramente a leer enciclopedias al sitio se divierta. La segunda maldición, esa me la inventé yo, pero cualquiera que haya estado casado o va a tener una relación de largo plazo lo va a reconocer, es que cuando vivimos con alguien todo el tiempo, llega un momento donde ya no lo vemos, ya no la vemos, lo asumimos. Y eso puede ser una persona, puede ser un lugar, ¿no? Y esta familiaridad que tenemos nos nubla porque ya no estamos viendo lo que es, sino lo que quisiéramos que fuera. Y si además no lo vemos realmente, sino que asumimos que así está, pero por nuestro trabajo no tenemos oportunidad de verlo físicamente, pues se empeora. Y el ejemplo que tengo aquí es un ejemplo de algo que ya se corrigió, es el sitio de Tlatelolco, en la Ciudad de México, un sitio mexica, en donde cuando yo encontré esto en uno de mis estudios, fui a hablar con mi amigo Gillian, y le dije, oye, ¿ya viste esto? Aquí le estamos diciendo al público que vaya para dónde. Le dije en su oficina, digo, ¿cómo? ¿Para dónde qué? Pues es que hay flechas en sentidos contrarios. No, no puede ser. Dicen, y le digo, no, para nada, Manuel. Digo, a ver, vienes conmigo, y así reticente, lo jalé, y lo llevé y vio esto. Claro, no tuvo mucho problema, tomó una de las flechas que no estaba bien, ¿no? Y ya se la quitó de ahí, pero eso tenía meses ahí. Alguien se equivocó, algún bromista lo había puesto, pero él asumía que él conoce el sitio, aunque realmente él no hace el recorrido que hace el público. Entonces él sabe de un recorrido que él hizo durante mucho tiempo como experto, pero no se pone en la experiencia al visitante. Y lo malo es que nuestros sitios arqueológicos, nuestros museos en México y en el mundo están llenos de cosas como estas. No tengo tiempo para darles otros divertidísimos ejemplos. Uno de mis favoritos es uno que dice salida por acá y resulta ser que no es cierto, es la entrada, ¿no? Entonces la gente se pierde. Eso fue las dos maldiciones. La confusión más importante es entre difundir, que es como le llamamos en español, cuando hablamos a un público especializado, utilizamos términos técnicos porque asumimos que lo saben. Yo ante este grupo tal vez pueda decir Xochicalco o epiclásico y no tengo que decir mucho más, ¿no? Tienen también los antecedentes que hacen que lo que yo les voy a decir les parezca comprensible y el contexto que lo hacía entonces relevante. Entonces, cuando hacemos artículos en las revistas especializadas, cuando damos ponencias, cuando hacemos conferencias para un grupo como este, podemos asumir eso, estamos difundiendo. Pero en lo que muchos de nosotros hacemos, que es divulgar, el público es otro, el público es el gran público, que no tiene por qué conocer la terminología, tampoco tiene antecedentes o el contexto, y entonces cuando le decimos algo, pues resulta ser que le es irrelevante, porque no es importante para su vida, no lo toca personalmente, y entonces lo que sucede es que pierde el interés, pierde primero la atención, pierde el interés, y se queda con una experiencia muy rudimentaria, ¿no? Subirse a la pirámide, bajarse a la pirámide. Por eso digo que la arqueología se hace un aporte, que es Archaeological Aerobics. El problema es que nadie nos enseña a divulgar, al menos en México. Yo fui el primero en dar un curso sobre cómo divulgar en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología, ahora ya hace un poco más de 20 años, pero eso se consideraba malo porque divulgar no es hacer investigación, según decían algunos colegas, ¿no? Aunque la divulgación es una forma de socializar el patrimonio, hacerlo útil para la sociedad, y es una forma por lo mismo de lo que se llama educación patrimonial. Sin embargo, muchos colegas dicen, yo me niego a rebajarme al nivel del público. Ellos piensan que están en algún lugar privilegiado, el público está abajo y se niegan a rebajarse. Es problema del público si no saben lo que es el epiclásico. Entonces, con esta manera de ver las cosas, pues el resultado es que nadie nos prepara normalmente para divulgar. No es una materia muy común en muchas universidades, la interpretación patrimonial. Y no solo eso, sino que los financiadores de la ciencia, en este caso CONACYT, te dicen, ni digas que haces divulgación porque no te van a renovar la beca. La investigación es lo importante. Entonces el resultado es que no lo hacemos bien. La tercera causa es el enfoque que utilizamos, que está centrado no en el público, que es nuestra razón de ser,
Si no, pues mejor dejamos los sitios, así ni se afecta, ¿no? ¿En qué se centra normalmente museos y espacios patrimoniales? Pues típicamente en la colección. La colección es lo que hay que ver, hay que privilegiar, y entonces está lleno de piezas que la gente a la cuarta pieza ya quiere vomitar, porque todos son lo mismo para ellos. Se centra él o la museógrafa, el museum designer, ¿no? Que quiere armonía, quiere contraste, quiere, ¿no? Y entonces no importa si eso no lo va a poder entender el público, pero los otros museógrafos sí, entonces le van a aplaudir. En México, por ejemplo, es común que el arquitecto mande, es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de un estudio de 3 años por parte de los curadores, llegó el arquitecto y dijo, yo soy el arquitecto tal, soy famosísimo, y se hace el edificio que yo quiera, y se hizo. Y a veces en el curador, que en México se ha convertido en una figura muy especial, hay ahora el curador rockstar, que le dice inclusive a los artistas qué significa su obra. Entonces, ninguno de ellos tiene interés en el público. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el público tampoco tiene interés en el patrimonio. Entonces, esto hay que corregirlo. El resultado de esto son cosas como esta cédula, ¿no? De estas hay 48 en el Museo de Arrecife, la historia de Arrecife en Lanzarote, en España. ¿Y dónde quedó entonces lo que dijo una experta en museografía y museología centrados en públicos, que es Kathy McLean, que trabajó durante mucho tiempo en el Exploratorium de San Francisco? Dijo, ¿dónde quedó el público real? O sea, ¿qué pasó con esto de hacer cosas por el público real? Imagínense a alguien que va a estar leyendo ese texto, que además es más largo que lo que los expertos han dicho, ¿no? Perdón. Con estas fotos minúsculas, con gráficos, etcétera. La gente no vino que le des toda la información posible que le interesaría tal vez un experto, vino a aprender un poco y quizá divertirse, y esto es completamente contrario a esto. Pero el curador pensó que como es muy interesante, le ha dedicado su vida a esta historia, pues al resto de la gente también, ¿no? Y que además la gente ya sabe los términos, a los problemas que ya señalé. Este es un ejemplo que a mí me gusta siempre mostrar, que es un objeto de los museos capitolinos allá en Roma, ¿no? Cuando yo lo vi dije, ¿y esto qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? Es un pie, ¿no? Sin más. Y entonces un día, platicando con mis compañeros museógrafos, tuvimos un debate ahí sobre si el lenguaje museográfico es capaz de comunicar qué y cuánto. Yo dije, pues esto no entiendo yo nada, pues es un pie de una persona, seguro, ¿no? Pero ¿por qué está ahí? ¿De quién es? ¿Qué hace? Dijeron, ay, Manuel, no has entendido el lenguaje museográfico. El lenguaje museográfico siempre es de conjuntos. Ah, pues miren, este es el conjunto, este es el contexto en el que está. Hay otro pie también enorme, ¿no? Y ahora sí entendí. No, porque la contemplación no es suficiente. Estoy siendo injusto porque no sé si alcanzan a ver, debajo del primer pie hay una cédula en latín del siglo XVIII, para todos aquellos ustedes que lo conocen. Entonces sí nos dicen de quién era cuando menos, ¿no? Pero la contemplación no es suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Regresando a mi argumento de la numerología, que el número que nos salvaría, que es 12 millones, ¿no? Lo perdemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una estrategia de comunicación adecuada. Si cambiáramos nuestra estrategia de comunicación, pondríamos tener el último de los números, que es 12,000. ¿Por qué? Porque cuando menos quizá podríamos convencer a no 0.10%, no 0.1%, 0.01% de los visitantes a ayudarnos a conservar el patrimonio, porque entenderían de qué se trata y entonces se convertirían en stewards también, serían nuestros aliados en la conservación del patrimonio. Pero para eso tendríamos que superar estos obstáculos que yo les mencioné. Por eso es que necesitamos cambiar la estrategia de comunicación, y por eso fue que cuando yo me enteré de manera completamente accidental que existía una cosa que se llamaba interpretación de patrimonio, Heritage Interpretation, en una reunión en Puerto Rico, vi la luz. Dije, esto es lo que requerimos. Ni más ni menos que entré en contacto con la obra de autores como Tilden, Freeman Tilden, del National Park Service de Estados Unidos, que tiene esta frase famosa y muy importante: solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Y para ello tenemos que interpretar, no en el sentido de Hodder y la arqueología hermenéutica, nada que ver con eso. Se necesita interpretar como cuando uno va a un país que no conoce y entonces contrata un intérprete para que traduzca la lengua. En ese sentido. ¿Qué lengua se traduce aquí? Pues la lengua del especialista, con sus términos técnicos, con los ancens y contexto que la asume. Eso lo traducimos a un lenguaje que el público entienda y disfrute. Esa traducción, al menos en México también se llama interpretación, ¿no? Es lo que es el centro de la interpretación patrimonial. Y dice Tilden, o decía Tilden, desde los 50, no es nada más darle a la gente información, porque la gente no viene por información, lo que viene es por relevancia. Y entonces lo que nos interesa es provocar que reflexione sobre algunas cosas que pensamos son importantes, entre ellas por qué hay que conservar el patrimonio, ¿no? Pero lo que buscamos es que la gente genere sus propias conexiones, tanto intelectuales como emocionales, hacia el patrimonio. Durante un tiempo,
sobre todo la primera parte de los 90s, pensamos que era cuestión de enseñanza, era una cuestión de instrucción. Y hay autores todavía en interpretación que siguen manteniendo un enfoque de esta naturaleza, que no pensamos ser el más adecuado. Pero la idea general, la idea de la interpretación patrimonial es esa, que traduzcamos el lenguaje del especialista sin perder ni calidad ni precisión, ¿no? Que es un reto fuerte, pero que a través del uso sobre todo de las emociones, a través del uso de ciertos conceptos que todos entendemos, creemos relevancia para que la gente se comprometa con la conservación, porque no se conserva lo que no se aprecia y no se aprecia lo que no se entiende. Entonces, el primer paso es que se entienda. Entonces, inspirados en esto, seguimos las propuestas de Sam Ham, que van a conocer un momento más, y desarrollamos lo que llamamos divulgación significativa o interpretación temática a la mexicana, a través del uso de un enfoque del que voy a hablar un poquito más, que es el enfoque antropológico histórico del patrimonio. Les voy a poner aquí la definición formal de la estrategia, ¿no? Perdón por tanto texto, pero es una forma de comunicación educativa que sí se centra en las personas, no ocurre en un contexto escolar, que se basa en la interpretación temática que ahora les presentaré, y que busca eso, busca promover un disfrute y una comprensión más profunda del patrimonio, generar a través de esto una cultura de conservación, socializando los valores del patrimonio que para muchas gentes no son tan evidentes, y a través de esto, que sería su meta última, el desidratum, digo yo, de la divulgación significativa, colaborar a generar una ciudadanía más crítica, capaz de trabajar juntos hacia algo más igualitario, más inclusivo y más sustentable. Sería la meta última. Y esta es una meta política. Algunas veces mis compañeros y colegas en Estados Unidos lo encuentran ya comprometedor esto. Bueno, no hay problema. Si quieren lo dejamos hasta ahí, ¿no? Con que generemos una cultura de conservación y que hagamos que el patrimonio sirva no nada más a los especialistas, ya me doy de santos. Uno de los pilares es la interpretación patrimonial, ¿no? Ya vimos a Tilden, pero el autor que más impactó mi formación es sin duda Sam Ham, el doctor Sam Ham de Idaho, que tiene un modelo que llama TORA, que si quieren en las preguntas puedo yo elaborar un poco, que está basado tanto en la ciencia cognitiva, que fue una de las cosas que me gustó mucho, como en la teoría psicosocial de la comunicación, y que tiene varios resultados que son guía de nuestro trabajo. Primero, limitar el número de mensajes y jerarquizarlos, porque los arqueólogos lo primero que hacemos es, ahí les va la enciclopedia, ¿no? Todo. Y entonces hacemos librocédulas, como las que vieron ustedes para este sitio fuera de Sevilla. Dice, no, la ciencia cognitiva muestra que tenemos una memoria de corto plazo muy reducida y también muestran otras formas de investigación que la gente no va a retener ni siquiera por nada prácticamente cuando salga del museo o del sitio patrimonial. Hay que limitar y jerarquizar dándole prioridad a una idea central, ese mensaje central que se llama theme en inglés, tema o tópico en español. Es el problema, que tema y tópico se confunden. Yo prefiero llamar en español tesis. La otra cosa en la que se basa es que el público está ahí por su gusto, llegó para entretenerse. Y si no lo entretenemos, no divertirlo, mantener su cerebro ocupado, atento, se va a desconectar. Y la otra idea, que deriva mucho del trabajo de David Larsen, por desgracia murió, es que esta conexión que vamos a hacer con el patrimonio lo vamos a hacer a través de conceptos universales, como honor, justicia, libertad, etcétera, que si aparecen ahí de manera auténtica, no más porque los sembramos, ¿no? Van a lograr con mayor probabilidad el impacto que nosotros queremos. Entonces, esta interpretación temática tiene como centro este modelo, del cual puedo platicar al rato, pero se centra en theme, ¿no? Que también tenemos la palabra en español, pero aquí se confunde muy fácil con tópico. Entonces yo de necio uso tesis y ya le dije a Sam, oye Sam, perdóname, pero pues voy a utilizar yo en español tesis, porque la gente dice, ya soy intérprete temático, Manuel, qué padre, ¿y cuál es tu theme? Dicen, Xochicalco. No, ese es un topic, ¿no? Theme es una oración completa. Entonces, para que no se confundan, yo digo tesis mejor. Pero me disculpo con Sam, porque él prefiere theme. Dice, tesis suena a lo que la gente tiene que escribir en la escuela, en la universidad, y eso da mucho miedo. Entonces, tiene un mensaje central, está organizada de forma tal que es fácil de seguir, es relevante, es significativa y personal, eso significa relevante, y es mentalmente amena. Entonces, si no hay tesis, o theme en el sentido en inglés, no es interpretación temática. Es la base de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué le hemos añadido? En la intervención temática, sobre todo la manera en que la realizaba la Asociación Nacional de Intérpretes Americano, cuando llegaba el momento de decir, bueno, ¿sobre qué hablo? ¿Sobre qué va a ser esta idea central, este theme? ¿No? Ellos utilizaban un concepto que es el de genius loci. Se preguntaban, ¿qué es lo más importante de este sitio? ¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo que nadie más tiene? ¿No? Que es muy similar al criterio
de excepcionalidad de la UNESCO. Y entonces elegían de estas características, si es que había varias, una, que es el genio del lugar, y entonces la tesis se hacía sobre esto. Por ejemplo, para Xochicalco, que es el sitio que van a conocer en un momentito, la UNESCO dijo, es un sitio excepcional porque es uno de los mejores conservados del epiclásico. Ahí el problema es que, pues eso, yo soy morelense, Xochicalco está en Morelos, me da mucho orgullo que Xochicalco esté bien conservado, pero yo no sé si al resto de la gente eso le va a decir algo. Bueno, es que también muestra arquitectura de varias influencias, de varios estilos de ese momento. Es una arquitectura que más cincelaron un cerro, tal vez ahí, ¿no? Cincelar un cerro da trabajo, entonces ahí hay esfuerzo, ahí hay trabajo, hay motivación o fuerza, ¿no? El asunto es que esta idea del genius loci a mí me parece que se queda corta. Entonces, lo que hicimos a través del enfoque antropológico, sobre todo porque nos cuestionaban mucho de que la interpretación temática era solo para el patrimonio ecológico o ambiental, ¿no? El patrimonio natural, quise decir. Y decía, no, sí se aplica también a lo humano. En México me decían, no, eso está para los parques nacionales, los bosques nacionales, nada que ver con la arqueología. Decía, no, por supuesto que sí. Entonces me decían, bueno, ¿cómo le hacemos? A ver, bueno, uno es el genius loci, y si con eso ya le liberaron, perfecto. Pero digo que no. Digo que para escoger sobre qué va a ser el theme o tesis, tendríamos que preguntarnos qué nos revela ese bien patrimonial sobre la condición humana, sobre qué significa ser un ser humano. Ahorita voy a tratar de ejemplificarlo, ¿no? Segundo, cómo nos muestra nuestra diversidad cultural, que es una de las funciones más importantes del patrimonio cultural en donde quiera. Y tercero, cómo ilustra que todos los procesos sociales son históricos, que no hay alguno que sea mejor porque es más largo, es eterno, etcétera, y que los que han sido terribles pueden cambiar. Entonces, con esta idea en mente, ya es más fácil aproximarse a cosas como Xochicalco. Xochicalco es un sitio en el centro de Morelos, a 1 hora y media de la Ciudad de México, y que ha sido estudiado, pues cuando menos en tiempos modernos, cuando menos desde los 40 del siglo pasado, de forma tal que en estos repositorios que ustedes conocen, ¿no? Tenemos, pues cuando menos, todas estas entradas. Y ahora, ¿cómo le hago, no? Para con tanta cosa, hay más de 1000 ítems, pongan ustedes que algunos se repiten o se tripliquen, habría como menos 300 cosas, de libros, artículos, ¿no? ¿Qué de esto digo? ¿Qué de esto digo? Pero lo que se ha hecho, pues, es seguir esta norma, lo que sea lo más extraordinario, y aunque esta cédula que les voy a mostrar, que es la cédula introductoria, así les llamamos nosotros cédulas, en inglés panels, en muchos lugares de Latinoamérica cartelas o paneles, ¿no? Lo que nos dice acá es que esto define un periodo de la historia mesoamericana, el epiclásico. Y nos dice que es el epiclásico. Cuando vemos una cédula, por cierto, esta, perfectamente bien hecha en términos científicos, ¿no? Y bastante bien redactada. No han descubierto algunos detalles de diseño gráfico, pero esto ya tiene más de 20 y tantos años, se hizo en los 90s. Y por ahí se dice algo que pudiera llamar la atención a la gente, y es que el sitio lo destruyeron sus habitantes. Pero en realidad es la idea de lo que dice la UNESCO, que es el valor patrimonial central, y es el hecho de que tiene estilos arquitectónicos múltiples y que es un sitio muy bien conservado del epiclásico, es la idea central. Entonces la pregunta es si eso realmente crea relevancia en la gente y si los invita a conservar ese patrimonio. Yo decía que pues no. Y como hicimos estos estudios de los que les hablé, hicimos un estudio también en Xochicalco y fue exactamente lo que encontramos. La gente no se llevaba lo más importante. Para quienes no lo conozcan, Xochicalco está construido en efecto en un cerro, ¿no? Y en la parte más alta de la imagen se alcanza a ver la pirámide más famosa, que es la pirámide de las serpientes emplumadas, que se piensa representaban a Quetzalcóatl. Esta es la pirámide, ven la ondulación con plumas del cuerpo de la serpiente, y entre estos nichos que crean estos movimientos de la serpiente, vemos personajes, uno de ellos con rasgos mayas, otro con un atuendo muy similar quizá al de Tajín, y esto desde que se conoce desde el siglo XVI, ha llamado la atención de los arqueólogos y los historiadores, los especialistas, por eso, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿No? Y entonces, desde hace mucho tiempo, pues había hipótesis de que era lo que pudiera estar pasando, porque están representados, además de estas personas, un eclipse solar, que es lo que les mostré en el segundo círculo, ¿no? Y entonces, la maestra Silvia Garza, que excava el sitio desde los finales de los 90 y especialista en epigrafía mesoamericana, está estudiando estos símbolos. Ustedes ven ahí estos cartuchos como el antecedente a lo que iba a ser luego la grafía náhuatl. Y en esta grafía
en otro lado de la pirámide, en la fachada noroeste, aparece este grabado, ¿no? En donde alcanzamos a ver una mano que está deteniendo un cartucho cronológico, otra que tiene una cuerda, que está jalando otra fecha, ¿no? Y esto entonces desde hace mucho tiempo se ha interpretado como una corrección calendárica. Como no es muy fácil ver si uno no tiene práctica, pues aquí tiene clarísima la mano con la cuerda que está jalando el cartucho, y es un dibujo de lo mismo, en donde básicamente la interpretación que esto se hace es de que se corrigió el calendario. Lo que parece haber pasado es que igual que en Europa, a través de los ciclos distintos de los años bisiestos, el calendario ya se había desfasado, y lo malo es que igual que en Europa, la gente dependía no solo para la agricultura, ¿no?, del calendario, sino para una serie de ritos religiosos, inclusive para su vida. Si había nacido una fecha funesta, le iba a ir bien mal, entonces uno tiene que estar seguro que la fecha era la buena. Y para esto, entonces, todo indica, ¿no?, es que Xochicalco juega entonces un papel importantísimo, porque desde que se funda, allá por el 650, lo hacen primero en la cima de un cerro, lo cual les va a crear un problema, porque va a ser difícil subir agua y comida hasta allá. Iba a haber que hacer adaptaciones del cerro, pero querían hacerlo porque estaba localizado en un muy buen lugar para hacer observaciones astronómicas. Entonces todo indica a que, sabiendo que iba a haber un eclipse solar, se aprovecharon, construyeron muy rápido, observan el eclipse y luego construyen un observatorio solar para ver si la corrección funcionó. Y entonces, ¿en dónde está este valor antropológico que podemos nosotros destacar? Pues está ni más ni menos en el hecho de que si Xochicalco tenía tensiones en este momento con otros sitios de su entorno, ¿qué hacen estas gentes ahí que están representadas? La interpretación que hace Silvia, y yo concuerdo, ¿no?, es que están juntos celebrando un logro colectivo. Y es que a pesar de las diferencias que había entre ellos, y todos estaban fortificados, con posiciones defendibles, se reúnen los expertos en observación de los cielos de esa época para resolver, observando los cielos, los problemas de la Tierra. El calendario era importantísimo para todos. Y esto, me parece a mí, refleja algo sobre la naturaleza humana, que es, a pesar de que somos terribles en muchos casos, podemos sentarnos a platicar, podemos sentarnos a discutir y hacer cosas buenas para todos. Cuando esto lo ligamos con la otra cosa que nos enseña Xochicalco, y es por qué, y déjenme paro de compartir la pantalla un segundo, por qué es que nos dicen los expertos, la gente del mismo lugar destruye el sitio. Ahí tenemos una buena pregunta, ¿no? Porque parece ser que sí, lo queman. También nos dice algo muy importante sobre la naturaleza humana, por qué un grupo de pobladores es capaz, llegado a cierto momento, de destruir la ciudad, inclusive matar a muchos de los nobles, que es la hipótesis, en una de las escalinatas que dan hacia la parte donde vivía la élite, ¿no? Una escalinata donde, por cierto, unos años antes, la élite había colgado a unos rebeldes, pensamos ahora, para exhibirlos ante la gente y obviamente darles un escarmiento, ¿no? Si ustedes se portan mal, les pasa. Pues algo estaba sucediendo ahí bastante grave seguramente, y entonces ahí sale otra de las ideas centrales, ¿no? La represión genera rebelión y la violencia genera violencia. Entonces tenemos ahí el material con el cual construir algunos de los themes principales, que son los que ahora estamos nosotros tratando de compartir con la gente. Y para ese efecto lo que hemos hecho, porque el sitio se afectó por el sismo del 2017, los sismos del 2017, estamos preparando material para un cedulario que se va a poder ver mediante códigos QR en el sitio. Los visitantes van a poder descargar esto. Me está diciendo aquí mi propio reloj que ya se vaya apurando. Y también vamos a hacer una visita virtual a través de un modelo fotogramétrico, va a ser una variante, y otra a través de esferas 360. Y para esto lo que estamos haciendo es estas ideas que les acabo de tratar de comunicar de una manera muy rápida, plasmarlas en una serie de medios, entre ellos unas cédulas que llamamos cédulas animadas o videocédulas, de las cuales ahora paso a presentarles un par de ejemplos para poder tener tiempo en un momento más y oír sus comentarios y dudas. Este es el trabajo de... Primero déjenme ver que estén viendo lo que tienen que ver. Perdón. Ok. Parece que sí. Y están viendo la presentación otra vez, ¿verdad? En modo de presentación. Sí. Perfecto.
Bueno, es una vista aérea de Xochicalco, para que tengan una idea, es un cerro enorme. Uno de los juegos de pelota más grandes de Mesoamérica, el que estoy señalando con mi cursor, espero que se alcance a ver. La Acrópolis, en donde está la pirámide de Quetzalcóatl que les mostré, la escalera, aquí cayeron muchos de los miembros de la élite, por la manera que estaban vestidos, se hace sin diferencia, y en este rellano fue donde se encontraron los cuerpos de la gente que se había sacrificado. Obviamente hay otras interpretaciones, si quieren platicamos sobre eso. Por ejemplo, el doctor Florescano, que ahora se las da de arqueólogo, siguiendo una autora norteamericana, dice que no, que esos glifos que les mostré muestran una conquista, la conquista de Xochicalco, que hizo Xochicalco de Tasco, que está a unos kilómetros hacia el sur. Entonces, este que les voy a mostrar es una de las nuevas cédulas que Joana Moraita, que es una diseñadora gráfica genial, esto lo diseñó todo ella, fue su idea, es muy creativa, ha propuesto. Entonces, lo que acaban de ver, con un texto que ahora nos parece que pasa muy rápido, ya lo estamos corrigiendo, lo que acaban de ver es ni más ni menos que la nueva cédula introductoria. Y ahora les voy a mostrar otra cédula. No, perdón, me regreso a lo mismo. Lo que quiero es avanzar. Pues no me deja avanzar, déjenme hacer el truco. Es que los dos tienen la portada. Ahora sí está bien lo correcto. Lo que vieron es la nueva cédula introductoria. Si fijan, no empezamos con el clásico Xochicalco, significa Casa de las Flores, fue fundado en el 650, destruyó alrededor del 1050 y bronca ahí, ¿no? Y luego no sabemos quién lo hizo, o sea, la cédula muy similar a lo que ustedes vieron, diciendo que es del epiclásico, realmente no se mencionan nada de esas cosas, ¿no? Y es la nueva cédula introductoria. Les voy a mostrar una de las cédulas de adentro, donde vamos a explicar estos niveles que se ven muy bien en la foto aérea, pero cuando uno está en el sitio no son tan directamente perceptibles, al menos al inicio. Es una cédula presente para explicar lo que tuvieron que hacer con el cerro. Creemos que es toda una idea bastante buena de estos asuntos topográficos que implican una cantidad enorme de trabajo y que muestran además que lo hicieron tan rápido que eso pues, requirió estar ahí sobre la gente y seguramente no dejó muy buenos recuerdos a la gente que participó en esto. Entonces, la idea era ilustrar de una manera muy rápida. Estamos todavía trabajando en la visita virtual. En cuanto tengamos, con mucho gusto, más tarde regresamos a mostrarles el resultado final, porque con la pandemia además, pues no hay forma de que la gente visite fácilmente el sitio el día de hoy. Pero lo que quería yo era destacar algunas de estas cosas que para nosotros son importantes en el enfoque antropológico histórico. Prácticamente es la última lámina que tengo, ¿no? ¿Cómo vemos al patrimonio cultural? ¿Por qué nos dolería muchísimo que este enorme patrimonio, en el caso de la arqueología, que ya vimos, puede ser de 1.200.000 sitios arqueológicos? ¿Por qué cuando menos una muestra de esto nos interesa mucho que se salve? ¿Qué es para nosotros el patrimonio cultural? Es un recurso de aprendizaje, no en el sentido escolar, de aprendizaje para la vida, que nos muestra algo distinto a lo que siempre hemos dicho en la arqueología mexicana, nos muestra nuestra identidad mexicana, somos mexicas, somos mayas. No, además de que nos muestra eso, es cierto, ¿no? Nos muestra qué tenemos en común con otros grupos, nos muestra nuestra humanidad común,
que es un tema básico en la antropología. Nos muestra también que somos diversos, y esta diversidad cultural hay que apreciarla, hay que respetarla, hay que aplaudirla, al revés de todas estas maneras de ver las cosas como una forma racista o etnocentrista. Nos muestra que no hay nada natural el patrimonio. Gracias al patrimonio sabemos esto, que todas las prácticas sociales son soluciones socialmente mediadas, y por lo tanto cosas como contra natura, etcétera, etcétera, no tienen lugar, eso no existe. Por último, nos muestra también, o por penúltimo todavía, que nada en lo social es eterno, todo es dinámico y puede mejorar, lo que llamo el principio de la esperanza. Nos preocupaba mucho que en Xochicalco la gente sepa que el pueblo destruyó la ciudad y se queden con una idea de que la violencia es natural, la violencia es eterna. Ya ven, también en tiempos prehispánicos eran muy violentos. El narco ahorita no es más que una continuación de eso. No, de ninguna manera. Esto es algo que pasó porque no supimos cómo controlar la violencia de unos contra otros en una situación de clase. Y que también nos permite recuperar el patrimonio de las voces de aquellos que ya la perdieron. Y por eso termino con esta foto del Museo Arqueológico de Madrid, en la sala helénica, porque me da mucho gusto que aparecían ya en otro lado, no está evidente su nombre, aparecía una imagen femenina, ¿no? Y cuando le pregunté a uno de los custodios, estaban ahí, que dónde estaba la idea de que los griegos eran fundamentalmente homosexuales en cuanto al amor romántico, dijo, oiga, espéreme, a este museo vienen niños, ¿no? Pues entonces ya hay que quitar la voz a lo que fue la base de la cultura, porque pues vienen niños, ¿no? Eso está prohibido, eso se niega. Entonces el patrimonio cultural nos permite no negar esto, es decir, nos da la evidencia, el testimonio para mostrar que así es como eran las cosas, y nos gusta o no, mejor los entendemos, que es la belleza del patrimonio cultural. Nos permite decirle, miren, aquí está, podemos ser distintos, hemos sido distintos, a veces terribles, a veces muy buenos, ¿no? Pero podemos cambiar. En eso es en lo que nosotros ciframos nuestra esperanza en el enfoque antropológico histórico. Visibilizar inclusive aquellas cosas que la ideología intenta ocultar de nosotros, como esto, de la cuestión homosexual en la Grecia antigua. Pues básicamente es lo que yo tenía preparado para hoy, así que mejor me callo ahora y me va a dar mucho gusto oír sus comentarios y preguntas. Está ahí mi correo, que por supuesto también tiene Diana, y pueden ustedes obtener a partir de ella. Y me callo, y hablé mucho. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Qué interesantísima su ponencia y bueno, creo que todos aprendimos muchísimo sobre el patrimonio cultural y cómo tratar de divulgar en vez de solamente difundir nuestra investigación para aquellos de nosotros que somos arqueólogos. Y tenemos varios comentarios en Facebook, pero quisiera empezar con preguntas o comentarios de nuestros miembros que están aquí con nosotros por Zoom. Pueden poner su pregunta en el chat o pueden hablar abiertamente si gustan. Yo tengo Sí, Patricia. una pregunta, Manuel, porque comentabas que pues, no se puede conservar lo que no se entiende, pero ¿de qué manera puede participar el público para la conservación de los sitios una vez que lo entiende? En la visita misma, que eso lo vimos en lugares como Tajín, ha sido una visita más respetuosa, porque si desde el inicio tú dices, esto es importante, hay que cuidarlo, es frágil, entonces ya no van a querer subirse a la mala, ¿no? Y muchas veces los propios guías de turistas son los que dicen, no se preocupe, yo le echo aguas, ¿no? Usted súbase para tomar la foto. Para tocar el mural, entonces en la práctica concreta, evitar, o sea, sería conservación preventiva. Pero a la larga, la cédula, por ejemplo, de cierre de Xochicalco es, pues este sitio está aquí para recordarnos que cuando ponemos el bien común, que es la tesis, ponemos el bien común por encima de los intereses particulares y logramos grandes cosas, ¿no? Esto lo podemos decir gracias a que Xochicalco existe. Entonces, ha existido más de 1000 años, ayúdanos a que exista otros 1000. ¿Cómo? Apoyando, por ejemplo, el Instituto de Antropología e Historia, ¿no? Con sus impuestos, apoyando. Es decir, la idea es que si le ven el sentido, se puedan convertir quizá en activistas, ¿no? Pero quizá van a mandar un tuit el día que Peña Nieto quiera hacerle agujeros a la pirámide de Teotihuacán, como lo hizo para Luz y Sonido, ¿no? O como nuestro actual pequeño dictador que quiera hacer un Tren Maya que va a destruir no sé cuántos sitios por allá. Cuando me dirán, oigan, espérese, ¿no? Eso es peligroso. ¿Qué está usted haciendo para paliar el daño? Pero si la gente no entiende que estas son ciudades, por ejemplo, sino que piensa que son zonas de monumentos, por desgracia así les llamamos,
pues no va a poder contribuir a mucho. Esa es la esperanza, como menos. Tal vez estoy siendo ingenuo, no sé, Pati. Claro, yo también como lo veo es que pues es una estrategia a largo plazo, ¿no? En la que también, pues mientras más gente lo entiende, él también lo puede compartir, se puede involucrar activamente a la distancia, ¿no? Entonces igual la comunicación pues es una forma de conservación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartirlo. Sobre todo, déjame añadir que a diferencia de los restauradores que trabajan como comunidades vivas, en donde ahí es mucho más directo, la gente quiere a su santo, quiere su parroquia, ¿no? Aquí, pues, ¿cuál comunidad? La comunidad realmente ya es otra, ¿no? Y todo los enfoques comunitarios que yo aprecio muchísimo en restauración, aquí tienen que tener como que otro sentido. Y lo que se nos ocurre es eso, que si entienden la importancia y disfrutan muchos valores, los valores estéticos también, que a veces la gente no tiene entrenamiento para ver algunas cosas, yo creo que se pueden comprometer más y ayudarnos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta sobre este método que ha llevado a cabo en exposiciones, ¿no? Y en museográficas. Si tiene forma de obtener como las reacciones de la gente, si hay como una encuesta o algo así como para saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que se puede adaptar o cómo se puede mejorar una exposición para el futuro y así se va aprendiendo. Claro, mira, para el mundo de los museos es todo una tonelada de literatura de lo que se llaman estudios de públicos, que se iniciaron más o menos ya, digo, desde los 30 o antes ya había estudios tipo encuestas y entrevistas. Pero digamos que a partir de los 80 con los recortes de Thatcher en Inglaterra, los museos, se vio la necesidad de probar que sí estaba haciendo algo bien, ¿no? Entonces surge todo un nuevo campo, que es el campo de los estudios de públicos, y nuestra sorpresa es que no había cosas de este estilo para los sitios arqueológicos. Por ejemplo, en México había un solo estudio para Uxmal, y era de retención, ¿no? ¿Cómo se llama el tipo cerámico más característico de la fase 3? Pues, ¿quién se acuerda de esas cosas? Entonces, este proyecto que les dije que realizamos del 2013 al 2017, en 5 sitios arqueológicos, lo que hicimos fue desarrollar 10 herramientas. Algunas de ellas eran adaptaciones de cosas que se hacen en museos, como una cosa que se llama timing and tracking. Sigues sin que el público sepa, lo sigues un visitante y en un plano vas dibujando su trayectoria y cuánto tiempo se estuvo en dónde, ¿no? Si comentó algo con las otras gentes, qué conductas mostró, por ejemplo, si transgredió, si tocó las cosas que le había dicho que por no tocar. Esa es una de las herramientas que adaptamos de allá. Otro son las encuestas de entrada y salida, que también tomamos de los estudios de museos. Pero yo creo que la más reveladora es una que desarrollaron los doctores Folk y Dirkin, y que se llaman mapas de significado personal, que consumen mucho tiempo, son bastante más complicadas de hacer, pero donde le preguntamos a la gente en un hoja en blanco que tiene nada más una palabra, por ejemplo, en este caso Xochicalco, ¿qué les remite la palabra Xochicalco? ¿Qué les evoca? Porque entonces no es un cuestionario, falso, verdadero o opción múltiple, sino que para ustedes, ¿qué es Xochicalco? ¿No? Y ya que terminaron de hacer su respuesta, que puede ser un mapa mental, pueden ser dibujos, texto, el entrevistador les pregunta que por qué pusieron eso, y hacen notas, se van a hacer la visita, regresan, y entonces les pregunta, ¿qué cambiaría usted de lo que nos puso originalmente? Cambia las cosas, ¿por qué las cambiaría? Ese es el material básico. Y ahí lo que se hace es un inventario semántico. Vemos cuánto creció el número de palabras relativas a lo que les hemos mostrado y qué tan fuertes son las conexiones y profundas son las conexiones entre estos conceptos. Porque ahí hay un cambio en el significado personal, que es lo que nos interesa, no tanto la retención de datos, ¿no? Y todo lo que hemos hecho, hemos aplicado esto cada vez con mejor tino, porque había que aprender a hacerlo. Y lo que encontramos en Xochicalco es eso, que la gente no cachaba de qué se trataba. Es más, nos llevamos sorpresas que muestran que parte de las señales de orientación espacial no servían. Porque en la encuesta, por ejemplo, ya de salida, les preguntaba así, ¿qué opina usted del observatorio? Este observatorio subterráneo que es de los pocos en México, ¿no? Decían, ¿cuál observatorio? No se habían enterado que había un observatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para lo que yo estoy haciendo, mi compromiso, y es el carácter del proyecto, un proyecto medio semi-experimental, era Leticia Pérez, que es mi experta, colega arqueóloga en estudios de público, me ayudó a hacer el estudio de público en Xochicalco. Ella no ha estado en la elaboración del nuevo cedulario, que es lo que yo hice. Ella va a analizar con esas herramientas que desarrollamos mi trabajo. Y vamos a ver si es cierto que mejoró, ¿no? Y si no, pues vamos a regresarnos al drawing board, vamos a regresarnos
al respirador y a corregir y a ver en dónde fallamos. Y hasta que no salga mejor, hasta que no haya un incremento en la comprensión y por lo tanto en el compromiso, no vamos a estar contentos. Y el hacerlo ahora en línea nos va a permitir tener un montón de gente. Más bien vamos a tener bronca para conseguir que nos ayude a analizar tantos datos, pero pensamos que sí, va a ser por ahí como funcione. Qué interesante, sí, me gusta mucho esa idea de la encuesta como tema, como del tema que es lo que la gente piensa o asocia cuando entran y a la salida. Creo que es muy, muy, muy significativo eso. Por ejemplo, en Uxmal decían, ya nos dimos cuenta que estos no son aztecas, ¿no? Salían habían puesto aztecas en su mapa de significado personal y decían, no, ya nos dimos cuenta que estos no, algo aprendieron, ¿no? No sé si el tipo de cosas más importantes para nosotros, pero cuando menos algo aprendieron. Claro. Muy bien, es muy bueno tener esa retroalimentación con el público. Y en realidad lo que buscamos, si te fijas, ni siquiera es que la tesis se la aprendan, que la tesis los provoque a pensar. Tal vez salen diciendo, no, la violencia sí es natural, pues ni modo, fracasamos, nos hubiera gustado que estuvieran de acuerdo con nosotros, pero que lo hayan pensado ya es un logro. Y hay un modelo que se llama modelo de probabilidad de elaboración que dice que tu cambio en la percepción puede cambiar tu actitud y tu cambio en actitud puede cambiar tu conducta. Es un modelo muy probado en psicología social y hacia allá vamos para la generación de una cultura de conservación, ¿no? Primero, pensamientos propios que refuercen esto. Sí, y eso obviamente ayuda a la protección de todo el patrimonio cultural, ¿no? Que la gente se sienta en ese sentido como protectora de su propio patrimonio. Así es. Sí, es tan importante. Pues tenemos 2 comentarios en Facebook. El primero es de Miriam Gallegos. Dice muchas gracias y saludos al doctor Manuel desde Mérida. Y de Rosalba Nieto Calleja que dice muy buena exposición. Así que lo están viendo desde Facebook. Una querida colega y exalumna. Sí. Voy a ver si hay algunos otros nuevos comentarios. Sí, no sé si hay algún otro comentario aquí en el Zoom o preguntas. Michael. Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Eso fue sumamente interesante. Qué maravilla el trabajo y los temas que están usando con este tipo de problema. Es algo, bueno, mind-blowing. Una pregunta sobre de las comunidades indígenas en los alrededores de Xochimilco y otros sitios monumentales como eso. ¿Qué interés tienen la gente indígenas de esas comunidades alrededor del sitio y son metidos en la conservación y la interpretación del sitio y la historia, y qué piensan ellos de sus interpretaciones? Y es algo me interesa porque es una cuestión muy importante aquí en Canadá y en British Columbia, donde estamos metidos en protegiendo los sitios arqueológicos conjuntos con las comunidades indígenas y no podemos poner nuestras propias interpretaciones sobre su historia. Tenemos que hablar con ellos sobre qué significan los sitios. Claro, yo creo que la postura correcta, Mike, y por eso yo aprecio tanto el trabajo de Interpretation Canada y de la Asociación de Guías e Intérpretes, porque creo que hacen ese trabajo muy, muy bien. No lo conozco tan de cerca porque no he estado en Canadá, pero me tocó organizar el año pasado una reunión de Interpretation de Americas, de North America, ¿no? Fuimos los canadienses, México y la NAI, de NAI, y me impresionó muchísimo, porque hay un respeto enorme por la cosmovisión indígena. En el caso de Xochicalco en particular se complica. Hay una comunidad náhuatl que habla náhuatl todavía, muy cerca del sitio. Xochicalco quedó abandonado desde 1100, cuando menos, ¿no? No hubo ya, la gente no se quedó a vivir como en otros sitios.
por Teotihuacán, por ejemplo, que sabemos que una vez que se abandonó, algunos grupos siguen viendo ahí, o sitios del área maya. Esto básicamente después de un primer momento se abandonó por completo. Entonces no hay una comunidad en el entorno inmediato. Y hay dos comunidades que son una seguramente muy vieja, que es esta comunidad náhuatl, y una comunidad más bien reciente, basada en un ejido en camino hacia arriba, hacia Xochicalco. El problema con ambas es que cuando el INE expropió los terrenos de ambos que quedaban dentro de la zona de protección, los expropió, les contó para qué, etcétera, etcétera. Teníamos la ley de nuestro lado, como suele suceder con los gobiernos, y nunca les pagaron. Entonces, hace unos años, tomaron el edificio del Instituto de Antropología, y la cosa está tensísima, tensísima. Entonces, lo primero que se hizo fue crear un taller con una persona destacadísima que les recomiendo también conozcan, que se llama Jaime Delgado, con los niños de esas comunidades, para que entendieran por dónde va. Por lo pronto, el arqueólogo que está al frente del sitio, que se llama Cuautli Medina, ha estado haciendo inroads, ha estado haciendo como entrada a esta comunidad para reconfigurar la relación, porque solo veían a Xochicalco como una fuente de dinero, de empleo, ¿sí? Que digas, como en otros lugares del mundo, que tiene una percepción de quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Los gigantes, típicamente dice la gente, esto lo hicieron unos gigantes maravillosos. Aquí hay muy poco de esto, porque esto fue cercenado desde el siglo XVI, en buena medida, ¿no? Y la única cosa que ven, y no se les puede culpar, es una fuente de empleo, y aparte una fuente de empleo por un empleador desleal. Al grado tal que imagínate que hace unos años llegó una empresa canadiense, ni más ni menos, y le compró a la Secretaría de Economía la concesión de la explotación de minas de cielo abierto, que incluyen Xochicalco. Fue un escándalo, porque la compañía minera, por supuesto, pues no va a excavar la mina debajo del sitio arqueológico. Pero ¿de qué tamaño será este país? ¿No? Que cuando el INAH denunció esto, lo siguiente fue la renuncia de la directora. Y bajo la 4T no hemos logrado que ese convenio se quite, ¿no? Y entonces lo que hizo la compañía canadiense es ofrecerles trabajo en la mina a ambas comunidades. Entonces los tienen en la bolsa. Sí. Y ahora va a haber un problema, porque llegado el momento en donde la explotación minera choque con la conservación arqueológica, hay que ver de qué lado van a tomar los indígenas, ¿no? Y el INE empezó a pagarles, ¿no? Pero tenemos una cosa completamente, de hecho, yo mientras no se mejore eso, creo que es lo prudente, es tomar distancia hasta que haya un primer paso de ambos y podamos empezar a platicar. Nos falta mucho y por eso hay mucho que aprender de ustedes en Canadá. Bueno, también nosotros tenemos mucho que aprender que lo está haciendo la INAH y todo el trabajo que ustedes es a un tamaño, una escala 10, 20 veces más significado que estamos haciendo aquí. No, es algo impresionante. Gracias, Mike. Sí, muchas gracias por tan buena pregunta. Y ahora tenemos una pregunta en Facebook de Fedra Guadarrama. Dice, excelente exposición, doctor Gándara. En este caso, por la pandemia, la tecnología tomó un papel importante por la divulgación y nos acercó más al público, así como su implementación en museos. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio entre la tecnología y la divulgación para que el público no pierda ese contacto con el patrimonio físico? Sí, obviamente lo que nos interesa es que la gente conozca, ¿no? Xochicalco, pero las cosas que físicamente, que nos gusta de esta idea de la visita virtual, uno es que va a poder ser mucho más inclusiva. Por ejemplo, ya estamos trabajando ahorita en la traducción del cedulario al náhuatl, porque esa va a ser una de las primeras cosas que podemos hacer, acercarnos a la gente. Es decir, quién sabe si ustedes tenían idea de estas cosas, pero ahí les van. Entonces podemos tenerlo en muchos idiomas, porque tú en la visita virtual vas a poder seleccionar qué idioma quieres. Si quieres leer, porque hay gente que no lee o no le gusta leer, vas a poder oír a un narrador. Ya las tenemos ahorita cuando vemos en inglés y en español. Estamos buscando un narrador local para que las narre en náhuatl. Y va a haber materiales adicionales. Estamos trabajando con un arqueólogo mexicano que está ahorita en la Universidad de California, Merced, allá en el norte de California, que está haciendo reconstrucciones de acuerdo a las normas de las reconstrucciones arqueológicas virtuales. Entonces vas a poder ver edificios que ahorita pues, se ven en un estado de ruina y la gente quizá no entiende. Entonces van a ser muchos apoyos que te van a permitir entender Xochicalco, a veces mejor inclusive cuando estás ahí. Bueno, ahora ya lo vas a poder hacer ahí mismo porque vas a poder tener estos modelos en tu dispositivo móvil, ¿no? Pero
El miedo es que se piense que eso es equivalente a la experiencia de estar ahí. La experiencia de estar ahí no tiene manera de ser reproducida. Estar dentro del observatorio subterráneo el día en mayo, en donde entra directamente cenital el sol, ilumina toda la caverna, eso por más que lo vamos a tener mediante time-lapse photography, no creo que se logre. Pero qué bueno que era mucha gente, ¿no? Que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas cognitivos, etcétera, va a tener otras formas de aproximarse, es lo que nos gusta. Me parece que ese equilibrio que tú pides es clave y vamos a tener que aprender a lograrlo. Todavía no hay una receta clara para hacerlo. Muchas gracias, doctor Gándara. Me parece que esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Agradecemos mucho al doctor Manuel Gándara nuevamente por una excelente ponencia y por compartirnos el día de hoy todo sobre esta nueva exposición virtual de Xochicalco. Esperamos que podamos verla todos muy pronto. Podremos compartirla con los miembros, ¿no? A través de nuestras redes sociales. Y bueno, y los veremos en la siguiente serie de webinarios que tenemos planeados a partir de septiembre de este año. Y síganos en redes sociales y que tengan un excelente verano todos. Y el doctor, si se puede quedar unos momentos con nosotros. Ok. Fuera del aire, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y acompañarnos.